¿Alguna vez te has parado a pensar qué es lo que te une con el suelo cuando vas en el coche? Fácil, son las ruedas. ¿Y qué es lo que enlaza las ruedas con la carrocería de los coches? Pues de eso vamos a hablar hoy. Yo soy Lincoln, bienvenidos a mi canal. Y hoy vamos más allá de la superficie y exploramos el corazón de lo que hace que tu viaje sea más suave y ágil: las suspensiones de tu vehículo. Nos vamos a centrar un poco en la disposición de los sistemas de suspensión convencionales, dejando por un vídeo posterior la de los especiales o no convencionales, que tratan de dar respuesta a las limitaciones de las primeras para satisfacer en toda circunstancia las necesidades de confort, estabilidad y capacidad de carga. En un coche, la carrocería está suspendida de las ruedas gracias a un conjunto de elementos elásticos que reciben el nombre de sistema de suspensión. Las ruedas y sus elementos anexos se consideran masas no suspendidas, es decir, masas que se sostienen en el suelo, mientras que la carrocería constituye la mayoría de las masas suspendidas, que son las piezas que no se sostienen directamente del suelo. Hay que tener en cuenta de que esta aplicación sobre las masas suspendidas no son realmente exactas, pero es más que nada para que los menos puestos en el tema lo puedan entender. Bueno, el caso es que llegamos a la conclusión de que, contra mayor sean las masas no suspendidas, la suspensión deberá absorber esfuerzos de mayor intensidad, por lo que su respuesta será peor. Lo que realmente permite la suspensión son los movimientos de aproximación y alejamiento de las ruedas y la carrocería, mediante la deformación de un elemento elástico, que es importante. Por tanto, los elementos elásticos de la suspensión lo que hacen es soportar el peso del vehículo menos el de las masas no suspendidas. Todas las suspensiones deben como mínimo cumplir una serie de requisitos. Son estos: por supuesto, procurar confort a los ocupantes, absorbiendo todas las irregularidades del terreno. También, el reducir los esfuerzos sobre la carrocería es importante, ya que se encadena en una mayor economía de consumo y reducción de emisiones. En resumen, concede una mejora en las prestaciones y también una reducción en el coste de fabricación. El requisito indispensable para este mecanismo es el asegurar el contacto permanente de las ruedas con el suelo, adaptándose así a todas las diferencias de relieve en el pavimento. De igual forma, el proporcionar estabilidad al vehículo en los cambios de trayectoria también recae sobre este dispositivo, ya que la fuerza centrífuga provoca una transferencia de pesos hacia las ruedas exteriores, lo que produce una compresión en las ruedas exteriores, al tiempo que las interiores sufren una extensión, llamándose este fenómeno como balanceo. Igualmente, cuando uno de los ejes se haya sometido a presión y el otro a extensión, se produce el cabeceo. Estas transferencias de pesos son absorbidas en gran parte por los elementos elásticos de la suspensión, por lo que la trayectoria del vehículo es más equilibrada y estable. De todas formas, lo esencial es mantener las ruedas en el suelo. Por último, en el incrementar la adherencia de los neumáticos también tiene influencia, haciendo que la carga sobre los mismos sea más uniforme, al tiempo que incremente su duración. Vamos a distinguirlos en elementos elásticos, amortiguadores, elementos de sujeción y guiado y otros componentes comunes. Empecemos con los elementos elásticos. Permiten, mediante su deformación, los movimientos de compresión y extensión, al tiempo que también soportan el peso del vehículo. Su característica principal es la resistencia que ofrece el elemento elástico a la deformación, pudiendo distinguirse entre duros y blandos, llamándose esta variable tarado. Si el valor de dicha fuerza permanece invariable, se dice que el elemento elástico está tarado constante, mientras que si la fuerza que debe aplicarse para una deformación va aumentando a medida que el elemento se va comprimiendo, se dice que el tarado es progresivo o variable. Desde el punto de vista de la estabilidad, para un mismo terreno, cuanto más blando sea el elemento elástico, mayor será el recorrido de las ruedas, la inclinación de la carrocería, la frecuencia de oscilación, y todo esto, finalmente, resulta en que el vehículo es menos estable. Por el contrario, un elemento elástico más duro hará que el recorrido de las ruedas, los movimientos de la carrocería y la frecuencia de las oscilaciones sean menores, redundando así en una mejora de la estabilidad. Vamos a ver dos tipos de elementos elásticos. El muelle helicoidal es el más empleado, a la par que el más conocido. Está constituido por un hilo de acero enrollado en forma de hélice, el cual trabaja siempre a compresión. Entre sus principales ventajas pueden citarse que es de construcción muy sencilla y se integra fácilmente en la estructura del vehículo. Su principal inconveniente es la falta de rigidez transversal, que obliga a emplear componentes específicos para el guiado y la sujeción de la rueda.
El tarado del muelle depende de varias cosas, entre ellas el material empleado en su fabricación, la longitud, el diámetro de las espiras, el diámetro del hilo y del paso, que ustedes os podéis preguntar, ¿qué es el paso? Pues esta es la distancia entre las espiras consecutivas. También existen muelles de tarado progresivo en los cuales el paso varía a lo largo de su longitud, o bien son de perfil cónico, con diámetros de espiras variables. La vara de torsión es una barra de acero rectilínea de sección circular, la cual es sujetada por un extremo a la carrocería y por el otro a la rueda, mediante un brazo o un triángulo. Cuando la rueda oscila, el brazo intenta hacer girar a la barra según su propio eje, pero ésta se retuerce, retornando así a su posición inicial por su propia elasticidad. Pueden disponerse en sentido longitudinal, generalmente en el eje delantero, pero hoy en día prácticamente solo se disponen transversalmente en el eje trasero. Por su sencillez y facilidad de ubicación, se emplean masivamente en el eje trasero de turismos en los segmentos medio e inferior. El tarado de esta pieza depende principalmente de la longitud de ella y del acero empleado. La ballesta está formada por una serie de láminas de acero superpuestas y de longitud decreciente de arriba a abajo, las cuales son llamadas hojas. En algunos casos, la más larga, denominada maestra, se sitúa en la parte inferior, denominándose ballesta invertida. Para mantener alineadas las diferentes hojas, cuentan con abrazaderas, denominadas abarcones, y en muchos casos, los abarcones también sirven para fijar la ballesta al puente o al eje, dependiendo del tipo de suspensión que lleve. La hoja maestra va fijada a la carrocería mediante una articulación denominada gemela, con la que se absorben las variaciones de longitud que sufre la ballesta al deformarse. El tarado de la pieza depende principalmente del número y grosor de las hojas, de su longitud y del material del cual estén fabricadas. En la actualidad apenas se utilizan en turismos, y los últimos que lo utilizaron transversalmente, con los extremos fijados a los brazos de suspensión, pero aún se emplean en vehículos todoterreno y pesados, pero siempre longitudinalmente. Y aun siendo polémicas, las ballestas presentan varias ventajas. Rigidez transversal, que además permite prescindir de elementos de guiado de sujeción, y también la posibilidad de reparación y adaptación de tarado mediante el añadido o supresión de las hojas. Ahora, en cambio también tiene algunos inconvenientes como su complejidad, por el elevado número de componentes, la necesidad de mantenimiento, ya que esto hay que limpiarlo y engrasarlo periódicamente, cosa que las suspensiones sin ballestas es necesario, pero tampoco tanto, el elevado peso y además el recorrido limitado de la suspensión. Bien, pasamos con los amortiguadores. Los elementos elásticos, al deformarse, absorben una gran cantidad de energía, y dicha energía debe disiparse. Los encargados de eliminar las oscilaciones son los amortiguadores, transformando en calor la energía almacenada en los elementos elásticos. Los más utilizados son los hidráulicos, en los que se hace pasar un aceite especial, de una viscosidad determinada, a través de unos orificios calibrados de pequeña sección. Como consecuencia, la energía cinética se transforma en calor, incrementándose así la temperatura del aceite. Dentro de los hidráulicos, los más empleados son los telescópicos, en los que un émbolo solidario a un vástago se introduce en el interior de un cilindro. El émbolo, que es como una especie de pistón, dispone de válvulas de paso unidireccionales, que controlan la circulación del aceite por los orificios. Cuanto menor sea la sección de estos conductos, pues más resistencia ofrecerán al paso del aceite, siendo así más elevado el efecto de retención. Y si es mayor, pues los amortiguadores serán más duros. Lo normal es disponer de una válvula para frenar el movimiento de extensión y otra para el de compresión, siendo el grado de compresión aproximadamente la mitad del que se produce la extensión. Los amortiguadores con esta disposición se llaman de doble efecto, y mira que hasta hace unos años era frecuente emplear amortiguadores de simple efecto en los vehículos más sencillos, en los que el efecto de retención solo dejaba notar la extensión, y no la compresión. Vamos a ver los amortiguadores bitubo. En los amortiguadores ya descritos se forman dos cámaras a ambos lados del émbolo, en los que la variación del volumen no se produce por igual debido a la presencia del vástago. En los amortiguadores bitubo, para evitar esos problemas de funcionamiento, se dispone de un segundo cilindro exterior, concéntrico al del vástago, que constituye una tercera cámara comunicada con la parte inferior del interior mediante válvulas. Estos amortiguadores se llaman bitubo, mientras que los descritos anteriormente se pueden conocer como monotubo. Y también diferenciamos los amortiguadores de gas. Estos disponen de una cámara de gas separada de la que se forma al otro lado del vástago mediante un pistón flotante. Dicha cámara suele albergar nitrógeno a unos 25 bares de presión, más o menos. De esta manera, se elimina la cámara exterior de los bitubos. Por otra parte, al mantenerse el aceite bajo presión, se evita la formación de burbujas que disminuirán el efecto de retención,
ya que dicha burbuja no ofrece resistencia al paso por los orificios. También existen amortiguadores bitubos presurizados, es decir, de gas, pero esto ya es más complejo, así que ya hablaremos más para adelante de ello. Pasemos a hablar de los elementos de sujeción y guiado. Estos conectan la mangueta o el portabuje a la carrocería o chasis, permitiendo así los movimientos de oscilación de la rueda, al tiempo que garantizan una eficaz sujeción del conjunto y soportan los esfuerzos de sustentación, tracción y frenado a que está sometida esta. La mangueta soporta la rueda a través del buje y los rodamientos, uniendo la rueda y los elementos oscilantes y de guiado de la suspensión. En el eje trasero no siempre se emplea mangueta, siendo sus funciones efectuadas por el brazo o puente, en cuyos extremos se disponen los alojamientos del buje y los frenos, formando así el portabuje. Pasemos a los brazos oscilantes. Estos disponen de dos puntos de sujeción, uniéndose al chasis o carrocería a través de una unión articulada mediante silent blocks, mientras que se fijan a la mangueta a través de rótulas. Estas piezas se construyen en chapa de acero o fundición de hierro, y ya más raramente en aluminio. En el eje delantero se disponen transversalmente al eje longitudinal del coche, necesitando un elemento de sujeción complementario, que puede ser un tirante, otro brazo o un triángulo. En el eje trasero se disponen también de forma transversal. En este caso, su robustez y dirección de trabajo permiten soportar todos los esfuerzos de la rueda por sí mismos, no necesitando elementos complementarios. Esta última disposición recibe el nombre de brazos tirados. Parecidos a los brazos oscilantes, encontramos los triángulos, que realmente son brazos oscilantes con 3 puntos de sujeción, disponiendo siempre 2 en su unión al chasis y el tercer punto de fijación anclado en la mangueta o portabuje mediante una rótula. Dependiendo de la ubicación de la rótula, distinguimos dos variantes. Una, equidistante de los anclajes del chasis, formando así un triángulo isósceles, y otra en forma de triángulo rectángulo. Por su doble punto de fijación al chasis, este elemento garantiza una eficaz sujeción y guiado de la rueda, sin necesidad de ningún elemento adicional. A continuación vamos a tratar de los trapecios. Es el sistema más robusto y con mejor guiado y sujeción que la rueda puede ofrecer, ya que dispone de 4 puntos de sujeción, 2 en el chasis y 2 en la mangueta. Por ello, se emplea en el eje motriz de vehículos de gran potencia, en los que la suspensión se halla sometida a esfuerzos importantes. Los anteriormente mencionados tirantes son elementos complementarios de los brazos oscilantes que absorben los esfuerzos longitudinales de las ruedas. Generalmente son de acero, además trabajan a tracción y compresión, y parcialmente a flexión. La unión a la carrocería y la mangueta se realiza mediante silent blocks no articulados, por lo que los movimientos longitudinales de las ruedas son absorbidos por la deformación de los propios silent blocks, junto a una cierta flexión del tirante. Los tirantes pueden ser regulables en longitud, para permitir así el ajuste del avance, y también se emplean como elementos de reenvío en las barras estabilizadoras. Disponiendo rótulas en ambos extremos del tirante, pudiendo actuar así como tirante la propia barra estabilizadora. Como siguiente elemento tenemos la columna telescópica. Estas están constituidas por una pareja de cilindros de diferente diámetro, en el que el más pequeño se desliza por el interior del mayor. Normalmente es el amortiguador que actúa como columna telescópica, tal y como ocurre en los sistemas McPherson, con un buen guiado y economía de producción. El efecto de sujeción y guiado se consigue mediante la precisión en el ajuste de ambos cilindros, disponiéndose de casquillos de teflón y o bronce para reducir así el rozamiento. Como penúltimo elemento vamos a hablar del puente. Este se emplea en los sistemas de suspensión de eje rígido y semi-independiente, generalmente en el eje trasero. Es una pieza única dispuesta transversalmente. Esta alberga las manguetas de ambos lados formando un conjunto solidario. Normalmente se fabrica en acero o chapa con diferentes perfiles, pero en los vehículos pesados, en sus ejes no motrices concretamente, se construye en fundición de hierro maciza. Para el guiado se pueden utilizar ballestas, brazos, triángulos, y cuando se empleen estos dos últimos, se utilizarán muelles como elementos elásticos. Y si el eje en el que se emplea es motriz, suele incluir también el diferencial y los palieres. Y como último elemento hablaremos de uno de los más importantes, la barra estabilizadora. Este es un elemento elástico que actúa cuando la inclinación del vehículo produce diferencias de altura entre las ruedas de un mismo eje. Vamos, que normalmente se hace notar en curvas. Por lo tanto, tiene una función antibalanceo. Lo normal es emplear una en cada eje, aunque hay vehículos económicos que prescinden de la misma en alguno de ellos. Está constituida por una barra de torsión solidaria a las ruedas de un mismo eje, dispuesta en sentido transversal y fijada mediante uniones basculares a la carrocería, en las que puede girar libremente, sirviendo estas uniones tan solo como apoyo. Así, si ambas ruedas oscilan a la vez, la barra no actúa. Cuando el vehículo se inclina al abordar una curva, los extremos de la barra se retuercen en sentido contrario, y así la resistencia a la torsión se opone a la inclinación de la carrocería,
La unión de las ruedas se efectúa bien a través de elementos oscilantes o a través de la propia mangueta, y en muchos casos se disponen de tirantes de reenvío, que permiten así una ubicación más favorable. Vamos a empezar este apartado con la suspensión independiente. En ella, las ruedas de un mismo eje pueden oscilar de forma independiente una respecto a la otra. Esta disposición se generalizó para todos los vehículos en el eje delantero a partir de los 50, más o menos. Sin embargo, en el caso de la suspensión trasera, los sistemas no independientes se dejaron de emplear hace casi 4 décadas, que te pones a pensar y los 80s no están tan lejos. A continuación, vamos a hablar de las diferentes disposiciones de suspensión que nos podemos encontrar. Vamos a empezar con los brazos superpuestos. Este es un sistema propio de turismo del segmento superior o deportivos, gracias mayormente a su precisión en el guiado de la rueda en su movimiento, y por consiguiente, su mayor sofisticación y coste. La variante normalizada utiliza 2 triángulos superpuestos dispuestos transversalmente, de manera que las cotas de dirección apenas se ven afectadas por las oscilaciones de la rueda. El elemento elástico, generalmente, es un muelle helicoidal, pero también se han empleado barras de torsión longitudinales, e incluso, como muy loco, ballestas transversales. Vamos a seguir con uno de los sistemas más utilizados en los segmentos medio inferior, el McPherson. Este es especialmente utilizado en el tren delantero, aunque también existen vehículos que usan esta solución en el eje trasero. Este, además de proporcionar un buen guiado, es sencillo y barato de construir. La mangueta está unida por su parte superior a una columna telescópica, mientras que en la parte inferior la mangueta se conecta a un brazo oscilante, ya sea de 2 puntos con tirante auxiliar o un triángulo, que normalmente es rectángulo. La columna en cuestión se ancla por su parte superior a la carrocería a través de la torreta, en la que se dispone un rodamiento axial para permitir también su giro. A continuación vamos a explicar el sistema de brazos tirados. Se utiliza en ejes traseros no motrices. En él, los brazos, los cuales son de gran robustez, se disponen de forma longitudinal, pivotando alrededor de un eje transversal que está situado delante del eje trasero y es paralelo al mismo. Este se suele utilizar junto a un conjunto de barras de torsión como elemento elástico. Estos sistemas no pueden emplear mangueta, por lo que se dispone del alojamiento del buggy en el extremo del propio brazo, al igual que el soporte de los frenos. Este brazo puede ser de chapa de acero o de fundición de hierro maciza. Como penúltimo sistema de suspensión, vamos a mencionar el sistema de triángulos oblicuos. Esta disposición ya no se utiliza, gracias a que fue reemplazada por los sistemas multibrazo. Se compone de una pareja de triángulos, una disposición semejante a la de los brazos tirados, pero con su eje de articulación formando unos 30 grados con el eje transversal, lo que resulta en mejores cualidades dinámicas. Esta disposición se emplea casi exclusivamente en ejes traseros motrices, y este casi es porque hay muy pocas excepciones. Por último, vamos a tratar el sistema de multibrazo. Este es el sistema más sofisticado y que mejores resultados ofrece, pero al mismo tiempo es el más complejo y el más caro, y no solo por su arquitectura, sino también por sus necesidades de espacio. Un sistema de suspensión se considera realmente multibrazo cuando dispone de brazos y tirantes que trabajan en más de 2 planos diferentes no paralelos. Así, se disponen triángulos o trapecios transversales y brazos, a los que se le añaden brazos o tirantes oblicuos, que a su vez forman un cierto ángulo respecto a los anteriores. El gran número de elementos oscilantes promete una excelente sujeción y guiado de las ruedas, favoreciendo así la adaptación de la convergencia y caída de las ruedas. Empezaron a utilizarse en el eje trasero de los vehículos de tracción trasera de gran potencia, pero también se puede usar en el eje delantero, eso sí, con una mangueta de gran altura cuya forma no evita el roce con el interior de la rueda. Contando con la barra estabilizadora, que también realiza funciones de guiado y sujeción, se disponen hasta 5 brazos por rueda, entre trapecios, triángulos, brazos y tirantes. Los elementos elásticos más utilizados son los muelles helicoidales, y los pioneros en el empleo de esta configuración fue Porsche, para variar, con su eje Weissach montado por primera vez en el 928, y Mercedes en sus W201 y W124. Si bien, es justo decir que la primera marca en introducirlo fue realmente Mercedes, en los experimentales C111 de la década de los 60. Pasemos a las suspensiones semi-independientes. Estas están formadas por un puente rígido o eje rígido que une ambas ruedas del mismo. Lo que las distingue de un eje rígido es, además de su perfil, una cierta flexibilidad con capacidad de formación, así como la existencia de brazos tirados cuyo eje de articulación se sitúa muy próximos del puente y muy alejados de las ruedas, además del perfil de la suspensión también. Entonces, podría considerarse como un sistema de brazos tirados, pero unidos entre sí mediante una traviesa flexible. En la práctica, la flexibilidad del eje permite cierta independencia entre los movimientos de ambas ruedas, pero no se suele prescindir de ella, estando hecha hasta muchas veces en su interior.
El sistema ofrece un buen comportamiento y una gran sencillez constructiva, por lo que está muy difundida en vehículos de los segmentos medio e inferior, aunque siempre en el tren trasero. Pero realmente su popularización corrió a cargo de los Volkswagen Golf MK1 del 74 y que ya rápidamente se extendería a otros modelos como el Scirocco. Por último, vamos a hablar de las suspensiones no independientes. Al estar hablando de un elemento rígido, sin cualidades elásticas, las dos ruedas del eje se mueven de manera simultánea. Actualmente se utilizan en vehículos pesados y en todoterrenos puros, disponiéndose incluso en el eje delantero. Vamos a distinguir dos tipos de ejes, el eje rígido y el eje de Dion. El eje rígido es formado por un puente rígido que une ambas manguetas o portabujes de un eje. Cuando se emplea en un eje no motriz, el puente suele ser rígido, y cuando es motriz, este contiene los palieres y el grupo diferencial. Cuando se emplean ballestas como elementos elásticos, se suele prescindir de elementos de guiado, ya que estas últimas actúan como tales. En caso de emplear muelles, se disponen brazos de guiado longitudinal, y ya si se trata de un eje motriz, se emplean también brazos de empuje, que son como una variante reforzada de los tirantes. Y además, una barra Panhard, que conecta diagonalmente un extremo del puente al opuesto del chasis transversalmente y permitiendo así el guiado lateral. Como ventajas, se garantiza el contacto permanente de las ruedas con el terreno, por lo que es muy usado en vehículos todoterreno y en ejes motrices, proporcionando un perfecto guiado y sujeción de los palieres. Además es sencillo, económico, robusto y protege eficazmente los palieres y el diferencial. Sin embargo, presenta inconvenientes como la elevada masa no suspendida, el menor confort resultante, la menor estabilidad en situaciones de poca adherencia y además una pérdida en habitabilidad por las necesidades de espacio. Mencionando algún vehículo clásico icónico que haya utilizado este sistema, nos puede venir a la cabeza los SEAT 1430, 131, 132, o los Ford Escort, Taunus, Capri, también los Opel Kadett, Ascona, Manta, pero todo esto en tracción trasera, o los coches enteros como los Dream, por no mencionar ya los innumerables modelos americanos como Ford Mustang, los Chevrolet Corvette, el Dodge Charger. Y ya en todoterrenos con ejes rígidos tenemos al trío matón, el Land Rover Defender, el Jeep Wrangler, los Mercedes Clase G y muchos más, pero estos son los que a mí más me llaman la atención. Pasemos al eje de Dion. Esta es una variante del eje rígido con la que se independizan transmisión y suspensión. Sin dejar de ser un eje rígido, el conjunto del grupo diferencial se fija al chasis. Los palieres deben acoplarse a las ruedas mediante juntas articuladas. A cambio, la respuesta del sistema de suspensión se mejora claramente, puesto que además disminuye el valor de las masas no suspendidas. Este eje casi siempre se acompaña de un sistema de guiado con una articulación central, conocido como paralelogramo de Watt, que también limita los desplazamientos laterales del eje respecto a la carrocería. Entre algunos coches que lo han empleado, podemos citar los especialísimos Pegaso Z102, Maserati 4 Porte, y los Alfa Romeo como los Alfetta, los GTV, el Giulietta, y ya algunos más pues sería el Lance Aurelia, el Mazda Cosmo, y también podemos citar algunos más humildes como el Volvo 300, por ejemplo. En conclusión, las suspensiones no solo son un aspecto técnico del automóvil, sino una parte esencial de la experiencia de conducción. Espero que este viaje te haya brindado una comprensión más profunda y un mayor aprecio por el arte detrás de las suspensiones. Si te ha gustado, danos tu like, y si te has quedado con alguna duda o crees que te ha faltado algo por mencionar, ni lo dudes en decírnoslo. Bueno, y también, no olvides suscribirte para más contenido emocionante sobre el mundo automóvil, por supuesto. Eso que no falte. Y bueno, yo soy Lincoln y esto es Varillas Ardientes.